el éxito llegó casi de inmediato para Amazon e eBay. A los pocos meses de lanzar su sitio, Omidyar ganaba miles de dólares en honorarios y durante los primeros 30 días de vida de Amazon, en que los empleados se sentaban en escritorios hechos con puertas viejas, el sitio despachaba libros a 45 países diferentes y a todos los estados de Estados Unidos. El plan de negocios que teníamos era para un crecimiento muy lento. De hecho, tuvimos que descartar ese plan de negocios para hacer uno nuevo, porque los primeros clientes se convirtieron muy rápidamente a ese tipo de servicio. Pensamos que a la gente le tomaría bastante tiempo cambiar su forma de pensar y decidirse a comprar en línea. La sede original de Amazon se encontraba en la parte más sórdida de Seattle. Apenas sí tenían algunas cosas, pero a pesar de la escasez manifiesta de sus oficinas, los primeros trabajadores de Amazon participaban del sueño de Bezos. Todos mis colegas estaban muy emocionados. En verdad pensaban que habían agarrado a un tigre por la cola. Y era algo que se podía sentir, no era como ir a un lugar de trabajo común y corriente. Todos sentían que lograrían hacer historia. El temprano éxito para Amazon e eBay no pasó inadvertido en Wall Street, donde ciertos analistas se sorprendieron al ver lo rápido que se extendía la red. Uno de los más prominentes fue Henry Blodgett, que se convirtió en uno de los rostros del boom y luego fue uno de los chivos expiatorios del desastre. De pronto la compañía comenzó a publicar cifras increíbles trimestre tras trimestre. El desarrollo iba mucho más allá de lo que nadie nunca había mencionado. Era literalmente algo pasmoso de ver. Uno decía, ¿cómo puede crecer tan rápido? ¿Qué tan rápido fue? Piensen en esto. Después de la invención de la radio, pasaron 38 años antes de que hubiera 50 millones de usuarios. La televisión demoró 13 años, pero una vez que la Internet se abrió al público general, demoró solo 4 años en tener 50 millones de usuarios. Aunque la gente de Wall Street no tenía idea cómo funcionaba todo esto de la tecnología, podía ver que este asunto de la Internet realmente estaba despegando y se convertía en un auténtico medio de comunicación, lo que quería decir que había mucho dinero que ganar. Y cuando la ignorancia se une al entusiasmo desenfrenado y la codicia, bueno, ya saben lo que quiere decir. Quiere decir que una fantástica burbuja financiera está a la vuelta de la esquina. La historia nos muestra que cada gran ola de transformación innovadora está acompañada de una obsesión financiera. Un ejemplo fue el frenesí del ferrocarril que se apoderó de Estados Unidos e Inglaterra a mediados del siglo XIX. En esa misma época hubo una gran especulación en torno al telégrafo. 50 años antes hubo una acerca de los canales. 50 años después, el modelo T de Ford inició una burbuja automovilística. En cada ocasión, el patrón fue el mismo. Una innovación tecnológica hace surgir empresas de riesgo. Los inversionistas agitan y se precipitan a comprar un trozo del futuro y luego todo termina en lágrimas, bancarrotas, quiebras, pérdidas en la bolsa. ¿Les suena conocido? Por supuesto que sí, pero describe exactamente lo que pasó en la década de 1990 con la Internet. El ciclo comenzó en 1995 cuando Netscape lanzó su poco probable y sumamente exitosa oferta pública en la bolsa. Poco después se lanzaron las ofertas públicas de buscadores como Yahoo y Excite. Un año después, Jeff Bezos daría el próximo paso para que el boom terminara transformándose en una burbuja. La oferta pública de Amazon fue en mayo de 1997. La compañía tenía 2 años, muy pocos ingresos y ninguna ganancia. Pero Bezos ya llamaba a Amazon la mayor librería del mundo y ensalzaba cada vez más su potencial. Algunos la denigraban diciendo, es solo una librería, no es rentable, se quedarán sin dinero y sin negocio. Otros decían, no, es algo grande, es un gran modelo nuevo y van a crecer muy rápido. De modo que desde el comienzo fue muy controvertida. Jeff Bezos no ocultó el hecho de que pretendía cambiar las reglas de los negocios. Una vez los dos hablamos del aspecto menos convencional y más controvertido del enfoque y procedimiento de Amazon. A pesar de que sus ingresos aumentaban, perdía cada vez más dinero. Bezos se inclinó hacia adelante en su escritorio y dijo, casi nadie lo sabe, pero por un momento en realidad fuimos rentables, pero fue solo por un trimestre, y no nos gusta admitirlo porque fue un accidente.
Cada vez que Jeff tenía la oportunidad, bajaba los precios para tener un crecimiento mayor, a diferencia de muchos otros ejecutivos que mantienen los precios para tener más ganancias. A decir verdad, Bezos no decía que las ganancias no importaban o que Amazon podía seguir perdiendo dinero en forma indefinida. Lo que decía era que en el periodo formativo del desarrollo de la red, las ganancias podían y debían sacrificarse temporalmente a favor de un crecimiento rápido. La estrategia de Bezos se reducía a 3 simples palabras: crecer, mucho y rápido. eBay programó el lanzamiento de su oferta pública en septiembre de 1998, en un momento en que toda la economía mundial estaba agitada debido a la crisis financiera de Rusia en ese verano. ¿Querría alguien comprar acciones de una empresa que muchos llamaban mercado de las pulgas? Nadie lo sabía. La incertidumbre aumentó cuando la mañana de la oferta pública los mercados abrieron e eBay ni siquiera se estaba cotizando. Esa mañana llegamos a Nasdaq para ver cómo se efectuaba la primera transacción y estuvimos esperando y esperando. Estaba ligeramente pesimista. Pensé, nada nunca ha funcionado bien para mí y esta será otra de esas situaciones. Pero la oferta pública no solo funcionó para eBay, sino que la empresa tuvo un resultado fantástico con una cotización que superaba las expectativas de todos. Ese primer día, las acciones de eBay subieron muchísimo y al final del día la empresa valía más de $2.000 millones. La emisión era de $18 por acción y creo que terminó transándose a $50. Mi socio en esa época tomaba fotos de la pantalla de televisión de CNBC cada vez que el marcador cambiaba porque pensaba, mi vida ha cambiado para siempre, es fantástico. Mientras tanto, Wall Street estaba observando a Amazon y le gustaba lo que veía. A finales de ese año, Henry Blodgett, que encabezaba la tropa, declaró que a pesar de que Amazon todavía anunciaba grandes pérdidas, sus acciones doblarían su precio dentro de un año. Recuerdo que en un vuelo de regreso a Nueva York desde Houston estaba en la última fila con mi hoja de cálculos y me dije, repasaré las cifras otra vez y veré cuál es el escenario más razonable para estas acciones en un año más. Obtuve un precio entre $300 y $500 y elegí una cifra entre medio. En realidad la reacción fue una verdadera impresión. La predicción de Blodgett despertó un furor mediático que a su vez provocó un frenesí de compra en Wall Street y el precio de las acciones de Amazon efectivamente se duplicó, no con el curso de un año, sino solo con el curso de unas pocas semanas. Eso fue probablemente el comienzo de la burbuja frenética. Los tropiezos del comienzo de la burbuja de la Internet habían terminado y comenzaba la era de la locura incontrolada. De pronto, millones de americanos e inversores de todo el mundo ordenaban a sus agentes que compraran acciones de cualquier compañía que tuviera .com, alimentando así un frenesí especulativo como el de la burbuja de tulipanes de Ámsterdam en el siglo XVII. Las ofertas públicas de Amazon e eBay hicieron sumamente ricos a Jeff Bezos y Pierre Omidyar, al menos en el papel, pero también tuvieron un efecto aún mayor, los hicieron famosos. A medida que su historia se conoció, inspiró a legiones de imitadores, a estudiantes de las escuelas de economía de todo el país que comenzaron a empacar y trasladarse a Silicon Valley. Cuando me mudé a San Francisco a comienzos del 98, la emigración apenas había comenzado, pero a finales de ese año, después de la OPI de eBay, la creciente confianza de que los giros de la economía mundial no iban a ahogar el boom, surgió una nueva fiebre del oro. Prácticamente se podían ver hordas de cateadores.com cruzando el puente de la bahía armados de laptops y planes de negocios en vez de picos y palas. Y en verdad, ¿quién podía culparlos? A juzgar por eBay y Amazon, todo parecía tan fácil. Es cierto que Bezos y Omidyar eran listos, ambiciosos y monotemáticos, pero también lo eran muchos graduados de Harvard, Yale y Wharton. Y parecía que todas las reglas estrictas de los negocios habían desaparecido. ¿Experiencia? ¿Quién la necesitaba? ¿Ganancias? Por favor. Era un nuevo mundo feliz, una nueva economía en que la gravedad y las leyes de la física no parecían preponderantes. La gente en los restaurantes y en los bares veía los canales de noticias económicas en la televisión para enterarse de cómo iban sus acciones. Entre todas las fuerzas que impulsaban el boom.com, ninguna era más profunda que la democratización del mercado de valores que quitó el poder a profesionales de Wall Street y nos dio a todos la capacidad de comprar y vender acciones desde la comodidad de nuestra casa. Para cierto tipo de personas,
Esta actividad se convirtió en una obsesión. Los llamaban operadores de un día y comenzaron a hacer que la bolsa se viera como un casino barato. Los operadores de un día compraban acciones por la mañana y las vendían por la tarde. ¿Y dónde obtenían esos operadores de pacotilla la información en la que basaban sus astutas maniobras? Pasaban mucho tiempo buscando chismes en las salas de chat del mercado de valores. Y más importante aún, pasaban todas las horas de vigilia viendo CNBC. Era como un deporte nacional, casi una obsesión. Y la gente que nunca había soñado con comprar acciones se dedicó a hacer eso con pasión. Gracias al apetito insaciable de los medios de comunicación y los mercados por cualquier compañía asociada con el comercio electrónico, parecía que cualquier codificador de software del país intentaba satisfacer ese apetito. Uno de esos programadores era Philip Kaplan, quien más tarde iniciaría un sitio que describía las debilidades de la burbuja.com. Salía a proponer alguna idea y literalmente abandonaba la reunión con un cheque por 40,000 o más, $100,000. Había tanto dinero dilapidado en esas cosas que era casi como salir con una red para ver si podías atrapar un poco. Por supuesto que el dinero fluía más libremente en Silicon Valley, donde comenzó a reinar una cultura de un absurdo exceso de autopublicidad. Un servicio de venta de billetes con sede en San Francisco celebró su cambio de nombre con una fiesta para 3,000 personas en un hangar aéreo. La gente gastaba sumas increíbles de dinero. Escribí sobre una compañía que gastó $10 millones en su fiesta de lanzamiento. Contrataron al grupo The Who, reunieron 12 millones y gastaron 10 millones en la fiesta. Tal vez el gasto más loco de todos era el de los avisos por televisión. Durante el Supertazón del año 2000, más de una docena de compañías gastaron un promedio de $2.2 millones en avisos de 30 segundos, dilapidando 40 millones del dinero de los accionistas y de un capital no tan duramente ganado. Sin embargo, para muchas personas en el territorio de la alta tecnología, esas sumas parecían triviales, y eso creó un sistema social en que comenzaron a afianzarse actitudes muy extrañas. Tom Wolfe bautizó los años de 1980 como la década del yo, pero en 1999 era obvio que los años 90 eran la década E. Prácticamente todos los días una nueva compañía de comercio electrónico salía a la luz. Los chicos que dirigían las nuevas compañías eran discípulos fervientes del crecimiento rápido pregonado por Amazon e eBay. Pero cuando estas teorías eran practicadas por mentes menos brillantes, conducían directo a la más absurda estupidez y a una serie de compañías con nombres increíblemente necios, como Mascotas.com y también Mascota Elegante, Mascotopia. Luego venían las con I, Impresión, Imagen, Imitable, Impacto. Después vienen las con E-Prensa, E-Saludos, Emerger, E-Fondos, E-Préstamos y por supuesto Epifanía. Y también Morillo, Cortafuego, Pez Navaja. Pocas de estas compañías tenían una razón convincente para existir, y menos aún, una estrategia básica o alguna noción de economía. Fue una época muy cargada, llena de energía, diría que casi frenética, en que era demasiado fácil perder la perspectiva y parte del criterio. Tal vez se pregunten, ¿por qué los capitalistas de riesgo financiaban esas empresas poco originales, necias o inútiles? ¿Eran locos? ¿O codiciosos? Tal vez un poco de ambas cosas. Lo que en verdad estaban haciendo era proteger sus apuestas. Sabían que muchas de las .com estaban condenadas desde el comienzo, pero pensaban que una en cada categoría podría sobrevivir o incluso prosperar, y estaban dispuestos a arriesgar un par de millones de dólares para no quedar fuera. Bueno, estábamos jugando con fuego, pero teníamos que hacerlo o quedábamos fuera del juego. ¿Qué pasaba con los profesionales financieros de Wall Street? ¿No se daban cuenta de que estábamos en medio de una burbuja absurda y especulativa? Mucha gente pensaba que no todas iban a sobrevivir, pero no sabían exactamente cuáles o cuánto tiempo tomaría todo. Mientras tanto, la paliza que recibíamos por no controlar el sector, por sentarnos y decir se vendrá abajo, significaba que muchos perdían su trabajo. Blodgett sabía que muchas compañías de comercio electrónico eran poco sólidas, pero su argumento era que esa no era necesariamente una buena razón para no comprar sus acciones. El problema es que ocasionalmente expresaba su verdadera opinión de estas empresas en correos electrónicos privados. Más tarde, cuando la burbuja reventó, eso lo perjudicaría.
El boom de la Internet se había convertido oficialmente en una burbuja especulativa, pero no era la única locura financiera que ocurría en esa época. Había una segunda, emparentada relativa a las telecomunicaciones. Varias compañías competían por enterrar miles de kilómetros de cables de fibra óptica en el suelo para responder a la demanda de banda ancha que hacía funcionar la Internet. ¿Útil? Absolutamente. Pero el problema fue que las empresas que estaban poniendo todos esos cables se adelantaron demasiado, construyeron demasiado, gastaron demasiado. Demasiadas compañías estaban haciendo lo mismo sin pensar en los costos ni en las consecuencias. En 1999 fue un año salvaje, casi imposible de comprender ahora. Desde el comienzo del boom en 1995, en un año nunca hubo más de 30 compañías de Internet que cotizaron en la bolsa. En 1999 el número total de ofertas públicas a Internet fue de 250. Pero eBay y Amazon se mantenían una cabeza delante del resto de los .com. El valor de mercado de eBay en el Nasdaq era de $21.000 millones y hasta era rentable. Era muy irreal desde el punto de vista del mercado de valores, y eso me preocupaba mucho porque hay que recordar que yo tenía poco más de 40 años. Llevaba en este negocio 20 años y sabía que eso no estaba bien. La época tenía un efecto embriagador y pensaba si el mercado no se adelantaba demasiado a lo que la compañía podía entregar. No había una base fundamental y eso me preocupaba. Aunque la compañía de Bezos no podía decir lo mismo, tenía ventas de $1.600 millones anuales y su valor de mercado era la asombrosa cifra de $37.000 millones. Jeff siempre nos decía que no miráramos el precio de las acciones, lo que me parece que era muy inteligente de su parte. Decía que hiciéramos todo lo posible por la empresa. Nunca me dije a mí mismo, vaya, soy un crítico que tiene $10 millones, porque realmente había una enorme desconexión entre el trabajo y lo que hacías. Y las recompensas que recibías. Había algo, una suerte de continua aureola de irrealidad todo el tiempo en el ambiente. A medida que se acercaba el cambio de milenio, Jeff Bezos recibió un honor que en el pasado había sido otorgado a gente como Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Adolfo Hitler. La revista Time lo nombró el personaje del año, la encarnación del comercio electrónico. Para Bezos era un honor, una señal que lo elevaba al panteón de las grandes figuras americanas de los negocios. Pero los más cínicos lo veían de otra forma, como una señal de que el fin estaba cerca. Puede que los epicentros de la burbuja de la Internet estuvieran en Silicon Valley y Wall Street, pero había un jugador fundamental que residía en Washington, D.C., el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Aunque Alan Greenspan, que en una exuberancia irracional alimentaba la burbuja durante los años 90, hizo muy poco para tratar de desinflarla. Greenspan creía que la tecnología estaba creando una nueva economía, una en que las viejas reglas ya no eran aplicables. Pero después de ver el demencial aumento del mercado de valores en 1999 y ver señales de un peligroso recalentamiento de la economía en general, Greenspan decidió que había llegado la hora de enfriar las cosas. En febrero del año 2000 y luego en marzo, Greenspan aumentó la tasa de interés a su mayor nivel desde 1995, señalando que estaba realmente decidido a poner término a la burbuja. Al mismo tiempo que Greenspan tomaba medidas, Wall Street comenzó a ver a sus mimadas.com en forma más severa. Todos esperaban que las vacaciones de fin de año trajeran un gran aumento en los ingresos de las compañías electrónicas, pero se vieron desilusionados. De pronto Wall Street comenzó a dudar de la sabiduría de crecer tan rápido y a sospechar que muchos de los minoristas de la red eran solo un castillo de naipes, algo que Phil Kaplan, programador y cronista de las compañías, sabía ya hace tiempo. Había sitios de comercio electrónico que nosotros construíamos y en los que el cliente había gastado 2, 3 o 4 millones de dólares. Me introducí en su base de datos y veía que tenían 100, 25 o 20 dólares en ventas. El 14 de abril de 1912, el Titanic tuvo un choque fatal con un iceberg y se hundió en el fondo del océano. Exactamente 88 años después, la economía de la Internet se enfrentó a un destino similar. En lo que luego se conocería para siempre en Wall Street como el Viernes Negro, el Nasdaq cayó nada menos que 355 puntos, terminando con una semana terrible en el que el índice había bajado más del 25%, el mayor colapso en la historia del mercado de valores.
En la víspera del Viernes Negro, no fueron solo las compañías inútiles las que se encontraron en problemas. Incluso la poderosa Amazon estaba sitiada en las encrucijadas de Wall Street, luchando por sobrevivir. Incluso para Amazon el resultado no era previsible. Casi llegaron a la bancarrota. A medida que las acciones de Amazon se venían abajo, también lo hizo la fortuna de papel de James Marcus. Ya no era el crítico de libros más rico del planeta. Estaba feliz de tener ese dinero, y si hubiera alguna forma de recuperarlo, lo haría en un segundo. En diciembre de 1999, Time había nombrado a Bezos el hombre del año. 6 meses después, Wall Street se preguntaba si Amazon no iba a la bancarrota. Un informe de Lehman Brothers hizo que las acciones de la compañía bajaran 19% en un solo día. Yo estuve con Bezos al día siguiente, en una conferencia en Aspen, Colorado, y vi cómo defendía rotundamente a su compañía en una serie de entrevistas. Fue el punto más bajo de su carrera. Y la pregunta era si su actitud era una señal de valentía y de visión futura o era una actitud de negación. A comienzos de 2001, Bezos despidió 1.300 empleados en los que pareció ser un giro trágico para una empresa que hasta hace poco había representado lo que era mejor en el comercio electrónico. Una decisión así es muy dolorosa para todos en Amazon.com, muy angustiante a nivel personal y claramente es la decisión correcta. 18 meses después del Viernes Negro, llegó el 11 de septiembre, que finalizó en forma definitiva el largo boom que había animado la economía americana y mundial en la década de 1990. Desde su punto de vista más alto, sobre los 5.000, el Nasdaq había perdido más de 2/3 de su valor. Incluso los gigantes de alta tecnología como Intel y Sun Microsystems quedaron heridos junto a muchos jóvenes genios del .com. Webvan, adiós. Excited Home, adiós. Glow.com, Pets.com, Boo.com. Adiós, adiós, adiós. En una cita famosa, Elizabeth Kubler-Ross dijo que frente a la muerte hay 5 etapas de duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero cuando se trata de la muerte de burbujas del mercado de valores, hay una etapa adicional que viene antes de la aceptación: la recriminación. Los deudos se sienten estafados por el muerto y buscan a alguien a quien culpar. Y en este caso fue Wall Street. En defensa de los indignados accionistas, el entonces fiscal general de Nueva York y actual gobernador Eliot Spitzer lanzó una cruzada para reformar las ofertas públicas y castigar a los supuestos villanos. Su objetivo más famoso fue Martha Stewart, pero en segundo lugar estaba nuestro viejo amigo, Henry Blodgett. Claro que estaban furiosos, perdieron mucho dinero. Usando como evidencia los correos electrónicos que envió Blodgett, la Securities and Exchange Commission, o SEC, acusó a Blodgett de fraude. Blodgett llegó a un acuerdo sin admitir ni negar las acusaciones y fue exiliado de por vida del mercado de valores. No puedo entrar en detalles acerca de los correos, pero desde una perspectiva más amplia, yo me entusiasmé con el impulso de la ola de Internet. Tuve mucha suerte respecto al momento en que estuve allí. La verdad, fui muy optimista respecto a las compañías correctas en su momento y vi un beneficio tremendo con el boom. Y creo que probablemente más que ningún otro analista sentí la caída como un choque a toda velocidad contra las rocas. 5 años después, la amargura que dejó la burbuja.com se ha calmado. La aceptación ha funcionado. Pero si la mayoría mira en retrospectiva, le parece que fue un momento de demencia temporal, en que mucha gente fue despojada por un grupo de estafadores digitales. En resumen, fue algo muy malo. Pero también hay otra corriente de opinión, una que tiene mayor perspectiva histórica y lógica económica, una que ve ciertas virtudes en la burbuja y el alto precio que pagamos por el progreso. La gran quiebra de los .com en el año 2000 y 2001 fue en verdad notoria por donde se mire. Unos 35.000 millones de dólares de riqueza en papel se evaporaron en un año. Pero no ha sido un suceso único. Cuando reventó la burbuja de los ferrocarriles, las acciones perdieron el 85% de su valor y el colapso de las burbujas del automóvil, los canales y el telégrafo también causó pánico y recesión. Pero de esas burbujas surgieron las comunicaciones masivas y la red de ferrocarril que son vitales para nuestra vida diaria. Lo mismo ha sucedido con el comercio electrónico. Puede que hayan desaparecido incontables.com,
Pero unas pocas compañías no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en gigantes sumamente rentables. Se podría decir que Amazon e eBay son la Ford y la General Motors de la economía de la red. Pero tal vez se pregunten, ¿qué hay de los perdedores? Seguramente todo el dolor, el sufrimiento y la destrucción de riqueza es mayor que la supervivencia de unos pocos. En plena crisis le hice esa pregunta a Andy Grove, el legendario presidente de Intel. Grove es un escéptico congénito y durante la burbuja.com fue un opositor. Pero luego su argumento fue que la burbuja realmente había sido algo bueno. Dijo que esa increíble locura evaluadora había atraído sumas astronómicas de millones de dólares a la construcción de la infraestructura de la Internet, desde los cables de fibra óptica a la base de datos de los clientes de Amazon. Y luego agregó que aunque esa infraestructura igual se había construido, ocurrió en un periodo de 5 años en vez de 15, lo que fue una ventaja para Estados Unidos y el mundo. Grove también expuso otro argumento, que las .com habían prestado un servicio invaluable al aterrorizar completamente a las empresas tradicionales. Las obligaron a tomar en serio la red y a convertirse en compañías de Internet casi contra su voluntad. ¿De modo que las .com no murieron en vano?, le pregunté. No, me contestó Grove. Las .com se arrojaron a la hoguera, pero el resultado fue crear una llama aún mayor. Se perdieron demasiados trabajos, muchas compañías fracasaron, pero también es cierto que de eso surgieron muchas compañías nuevas y fueron perdurables. Y además la economía se vio genuinamente transformada. El concepto de la destrucción creativa es famoso en la economía y parece una buena descripción de lo que ocurrió en la era .com y de lo que está pasando ahora. Primero, una ola de innovaciones, luego una locura financiera y después una gran quiebra, seguidas de una edad de oro, construida sobre lo que quedó. De las cenizas de las .com y los éxitos de Amazon e eBay, surgió un nuevo tipo de compañías dirigidas por un nuevo tipo de empresarios. ¿Quiénes son esos empresarios? Es la gente que se quemó antes, de modo que tiene la experiencia para asegurarse de no cometer otra vez los mismos errores. Creo que es exactamente de lo que se trata la Internet. La Internet se trata de conectar individuos, o de conectar a los individuos con la información. Es cierto que fuera de Silicon Valley, no encontramos mucho consenso acerca de que estamos comenzando una edad de oro digital. Pero en cierta forma, eso podría ser el argumento más fuerte respecto a lo lejos que ha llegado la red, y en especial el comercio electrónico durante la última década. El futurólogo John Seely Brown una vez dijo que cuando una tecnología se hace placentera, se hace omnipresente y esencial, desaparece, se hace invisible. Piensen en la electricidad, en los aviones, los automóviles y el aire acondicionado. Como las vías férreas que cruzan el país, la red se está convirtiendo en la base de nuestra economía y nos lleva a nuestro destino en forma tan suave y eficiente que no nos damos cuenta de lo rápido que vamos.